Bienvenidos a un nuevo video tutorial del sindicato USTEA, donde os vamos a ayudar con la cumplimentación telemática de la instancia para el concurso general de traslados de este curso 2021-2022, que es solo de ámbito autonómico. Ponemos USTEA. Nos aparece la página web de USTEA Educación en primer lugar, ahí la tenéis. Entramos dentro y a la derecha, en publicaciones destacadas, podéis ver que la primera entrada es justamente la del concurso de traslado. Aquí tenéis acceso a la información, tenéis acceso a la resolución de 3 de noviembre mediante un enlace dinámico que os lleva a la publicación en Boja de dicha resolución y que es muy aconsejable que leáis detenidamente para tener toda la información disponible que luego necesitamos para cumplimentar la instancia, porque aquí aparecen los diferentes perfiles de cuerpos, situaciones o centros o puestos específicos que puedan ser de vuestro interés. Es importante que la leáis con detenimiento. Tenemos aquí un acceso directo a la cumplimentación telemática que ahora entraremos y como veis el plazo de presentación es desde hoy 11 de noviembre hasta el 1 de diciembre incluido. Bien, pues vamos a dar paso a la cumplimentación de la instancia de forma telemática. Clicamos en el enlace. Bien, pues entonces llegamos a esta pantalla y vemos que tenemos el acceso a la cumplimentación en línea de la solicitud, así como nuevamente el acceso a la resolución. Aquí a la derecha veis que aparece desglosado por cuerpo de maestros, cuerpos de secundaria, cuerpos de catedráticos, pero la pantalla es la misma. Si le doy al cuerpo de maestros, veréis que aparecen los dos mismos enlaces a la cumplimentación en línea y a la resolución. Bien, como yo soy del cuerpo de secundaria, pues accedo por el cuerpo de secundaria. Y vamos ya por fin a proceder a cumplimentar la instancia. Bien, como siempre decimos, es importante leer con detenimiento toda la información que va apareciendo. Aquí nos comenta, nos vuelve a recordar los plazos para presentar la instancia del 11 de noviembre al 1 de diciembre, ambos incluidos, y nos comenta la forma de acceder a la solicitud. Me voy a detener en esta última parte que veis aquí, en este cuadrito, porque es fundamental que tengamos claro cuándo sabemos que la instancia se ha presentado de forma correcta. Para ello, al final de la instancia, ya veremos, hay que guardarla, hay que firmarla y registrarla para que se considere correctamente presentada. Y nos tiene que aparecer un sellito verde de entrada de registro como esto que veis aquí, y eso dejará constancia de que todo se ha hecho de forma correcta. Es muy importante este último paso, de lo contrario no se considerará presentada. Vamos ya entonces a la tramitación electrónica con este enlace de aquí abajo. Y como vemos, las tres maneras de acceso, bien a través de clave, bien a través de certificado digital o, como va a ser mi caso, a través de usuario IDEA. Pongo la contraseña y accedo. De acuerdo. La primera pantalla que aparece, como veis, viene con los datos de identificación que yo he ocultado, lógicamente, y si bajamos, nos aparece estas opciones
para iniciar la instancia. Como veis, yo ya tengo 2 instancias ya rellenadas a falta de firmar y registrar. Hasta que no se firme y registre, no se considera realizado el proceso. Es muy importante que eso lo tengamos claro. Vamos entonces a dar a nueva instancia para que veáis cómo se rellena una. Aparece aquí el cuerpo de participación que ya viene por defecto. Y en las peticiones a cargar, si veis este desplegable, me aparecen diversas opciones. Bien puedo duplicar las 2 que ya he rellenado, que aparecen con su número de expediente. Bien puedo copiar una que ya hice en el curso 2019-2020, que la tengo guardada y validada, o bien puedo empezar con una nueva instancia. Como este video tutorial va sobre todo dirigido a personas que nunca lo han hecho, que es la primera vez que lo hacen, vamos a proceder a rellenar una nueva instancia. Bien, pues aquí tenemos nuestro acceso a la solicitud. Como veis, aparece aquí el código de esta nueva solicitud. Y aquí a la derecha tenemos unas pestañas de guardar y continuar y de guardar e ir a méritos. Os recomiendo que cuando lleváis ya avanzado el proceso de relleno de la instancia, le deis de vez en cuando a guardar y continuar, en previsión de que si se perdiera la conexión, pues perdierais el trabajo ya realizado. Sobre todo esto es especialmente importante en el caso de las personas con destino provisional o funcionario en práctica, que es recomendable que rellenéis las 300 peticiones a las que tenéis derecho. Antes vamos a comentar la barra superior de ayudas varias que tenemos. Mirad, aparece la ayuda en línea, que es un PDF de la consejería donde nos explica con mucho detalle todos los pormenores que se necesita saber para rellenar la instancia. Yo la tengo ya aquí abierta y como veis, este PDF de la Junta de Andalucía tiene 34 páginas, hay mucha información. Aquí tenéis el índice y, por ejemplo, pues aquí si nos movemos aparece, por ejemplo, el recorte de la pantalla en la que estamos, que es esta. Comento, por ejemplo, como bien se dice aquí, que cuando le damos a guardar y continuar, si tuviésemos algún tipo de error al rellenar la instancia, nos lo va a decir, nos va a avisar, y eso pues nos deja con más tranquilidad, porque solo podréis firmar y registrar instancias que estén correctamente rellenadas. Si hubiese algún error, el sistema nos avisaría. Continuamos viendo la barra de herramientas con un calendario, con un contacta y también con otro importante información que es la típica de preguntas frecuentes. En estas preguntas frecuentes pues podéis consultar la inmensa mayoría de las dudas que se os puede presentar conforme vais rellenándolo. Es recomendable echarle un vistazo tanto a la ayuda en línea como a las preguntas frecuentes, ir echándole un vistazo antes de empezar a rellenar la instancia, porque seguramente resolveréis la mayoría de las dudas que se os puedan presentar. Bien, pasamos ya a lo que es rellenar la instancia. Vemos el primer apartado de datos personales que ya viene rellenado por defecto y que no se puede modificar. Si necesitaseis hacer algún tipo de modificación o actualización, debéis de hacerlo a través del portal docente. Bajamos. Y dentro de este primer punto, la única dos cosas que debemos hacer es la de responder a la pregunta que nos hace sobre si nos oponemos a que consulten nuestra identidad o si nos oponemos a que el sistema de forma automática consulte los títulos universitarios. Como veis, por defecto ya parece que no nos oponemos, es la opción recomendable porque lo hace de forma automática el sistema. En caso de que no quisierais que lo haga el sistema de forma automática y prefiráis hacerlo vosotros de forma manual, cosa que, insisto, no recomiendo, pues marcaríais la casilla de que sí nos oponemos
Por ejemplo, aquí veis que al oponerte a la verificación de identidad ya no puedes teletramitar mediante SMS la instancia. Además, deberéis de adjuntar fotocopia del DNI y fotocopia de los títulos. Por tanto, insisto en que es altamente recomendable no oponerse a esta verificación automática del sistema. Y en el paso 2, en el apartado 2, relativo a datos de participación y modalidad de participación, en secundaria no tenemos nada que hacer, ya aparece rellenado por defecto, y en primaria también aparece rellenada esta información, pero además hay habilitada una pestaña específica en relación al proceso de solicitud de nuevas especialidades que podáis tener. Os remito a los fax que he dicho antes o a la ayuda en línea para leer la información al respecto, y simplemente se trata de consignar si ha solicitado el reconocimiento de nuevas especialidades o sí, y en observaciones pues pondría el estado del proceso. Pasamos al siguiente apartado. Tendríamos aquí los apartados 3, 4 y 5 de diferentes derechos a los que tenemos acceso. En el 3, derecho preferente a centro. Si desplegáis, pues o bien no lo ejerces porque no está en las condiciones para ejercerlo, o si lo ejerces será por alguna de las 3 opciones que aparecerán en el desplegable. La consignas. En mi caso no tengo derecho a ejercer ese derecho preferente a centro. Lo mismo ocurriría con el derecho preferente a localidad, o no lo ejercemos si no tenemos ese derecho, y si lo tuviésemos, pues habría que consignar en concepto de qué. En este caso solo aparece la opción de desplazado por falta horaria. El derecho a concurrencia, que aparece aquí, es en relación a la posibilidad que tienen varias personas de vincularse mutuamente para concursar al objeto de que les den como destino la misma provincia. Esto, por ejemplo, podría ser de interés para una pareja. Se rellena este derecho a concurrencia y se consignarían las provincias a las cuales se quiere pedir el destino de forma vinculada, y en el caso en el que alguna de las personas no tuviesen destino distinto a otra, pues se consideraría anulada la petición para todas las personas vinculadas. Pasamos ya al apartado 6 y más entretenido de toda la instancia, que es el apartado de peticiones a centros y localidades. Bien, pues para ello lo que vamos a hacer es fijarnos en el margen derecho, donde tenemos la opción de añadir centro y localidades, y así como de insertar las especialidades y los códigos de puesto específicos en caso de que fuesen necesarios. Os remito nuevamente a la lectura detenida de la resolución, porque hay una serie de casos especiales que requieren la consignación del código de puesto específico correspondiente. Entonces eso es importante que leáis la resolución con detenimiento. Bien, pues vamos a proceder a añadir centro y localidades. Podemos o bien seleccionar localidades o bien seleccionar centros por provincia. Si por ejemplo queremos seleccionar por centros, seleccionamos la provincia en la que deseamos hacer las peticiones, y aquí aparecería el listado de todos los centros de la provincia de Almería con sus códigos para incluirlo en la petición. Como veis, vienen ordenados de forma alfabética por localidad, y veréis que hay una leyenda V o B. La leyenda V es que es un puesto voluntario, la leyenda B es que es un puesto bilingüe. Lo de los puestos voluntarios es importante porque ahora después, cuando hagamos un ejemplo de selección por localidades, hay una serie de puestos que son, en este caso, todos ellos voluntarios, que no se consideran incluidos de facto cuando selecciones una localidad, y que habrá que añadirlo, anexarlo de forma individual si es de tu interés también solicitarlo.
Ahora entraremos a ese detalle cuando veamos el anexado de localidades. Ahora estamos anexando centros y yo que soy de Almería capital, pues me voy a Almería y veo los centros que me interesan. Por ejemplo, aquí veis una leyenda específica que pone CDA, significa Comunidad de Aprendizaje. Los centros de comunidad de aprendizaje pues llevan una dinámica específica y hay una red de centros andaluces con esta consideración que tenéis en el anexo 15 de la resolución. Pues yo voy a pedir la comunidad de aprendizaje del IES Al-Ándalus, voy a pedir el Albaida que tiene puestos bilingües, el Alborá, el Aladra, el IES Alamilla, el Almeraya, el Azcona, el IES Bella de Almería, el IES Celia Viña, el IES Cruz de Caravaca, el IES Arregar. Si os fijáis, el IES Galileo aparece una V de voluntario porque es un centro de difícil desempeño. Entonces, supongamos que yo pues no tengo interés en añadir los centros de difícil desempeño, pues lo excluiría. El IES Los Ángeles, el IES Maestro Padilla, el IES Nicolás Salmerón y el IES Río Andará, el último que hay aquí en Almería capital, y también, como veis, tiene la consideración de voluntario porque es un centro de difícil desempeño. Los centros de difícil desempeño también aparecen en los anexos de la resolución, en el anexo 3D y en el anexo 14F, para que lo sepáis, por todas las provincias. Bien, pues una vez que ya he seleccionado los centros que me interesan, le doy a guardar. Como veis, aparecen aquí ya en mi instancia. Cuando insertan los centros no aparecen de forma automática los códigos de especialidades porque se podrá pedir el código, digamos, normal, o se podrán pedir códigos de puestos específicos, por ejemplo, de especial interés en el caso de puestos bilingües. Entonces hay que añadir para todo lo que las peticiones que hagamos, tanto de centros como de localidad, después hay que insertar la especialidad por la que quieres concursar. Le doy aquí entonces, como los tengo todos seleccionados, lo voy a hacer todo de golpe, aprovecho que están todos seleccionados y voy a insertar la especialidad que quiero. Entonces, como resulta que yo tengo el perfil de bilingüe de inglés y tengo interés en concursar por ello de forma preferente respecto a los no bilingües, pues voy a seleccionar inglés. Si le doy a guardar y continuar, si alguno de estos centros, bueno, por ejemplo, observemos que el IES Almeraya no tiene perfil bilingüe. Como le he dado a todos los bilingües, pues si le doy a guardar y cerrar, lo voy a hacer, veréis que me va a aparecer un error. Un mensaje de error. Como veis, aquí aparece un mensaje de error en la fila 6 y en la fila 10, porque son centros que no tienen puestos de perfil bilingüe. Pues entonces me vengo aquí, ya lo sabía, ya lo sabía porque no aparecía la leyenda B de bilingüe. Pues entonces yo, pues, bueno, antes de quitarlo, lo voy a seleccionar otra vez, porque veréis lo que quiero hacer. Lo voy a seleccionar todos porque, además de los puestos bilingües, que hay que consignarlos de forma específica, además, pues quiero concursar por los puestos no bilingües. Por tanto, habrá que repetirlos para consignar los códigos no bilingües. Entonces, los selecciono todos y en esta opción, como veis aquí, dice copiar las filas seleccionadas, las copio. Aparece aquí el mensaje de que están repetidas, claro, porque voy a cambiarle el código. Las tengo todas seleccionadas, lo hago todo de golpe, mucho más cómodo. Le doy a insertar especialidad y consigno la especialidad 006, la normal, la que no es bilingüe, y ya veis que desaparece el mensajito en rojo, y entonces ya tengo los puestos bilingües pedidos en primer lugar y los no bilingües a continuación. Pero es que además, pues quiero pedir los puestos específicos de apoyo de ciencia y tecnología, que llevan su código específico, como bien viene en la resolución del concurso de traslado. Pues voy a volver a copiarlos, tengo que volver a copiarlos,
y voy a insertar en este caso la especialidad de apoyo al área científica tecnológica, que como veis aparece con el código 59. Entonces yo quiero en este orden que se me dé destino primero por perfil bilingüe, después por perfil normal y por último como apoyo. Y ahora ya lo que voy a hacer es ordenarlos por orden de aproximación a mi casa. Para moverlos tenemos dos opciones. O bien podemos utilizar estos tres puntitos que vienen aquí. Por ejemplo, yo el que está más cerca de mi casa es el Nicolás Salmerón. Por tanto, voy a mover el Nicolás Salmerón a la primera petición. Después tendría el maestro Padilla. Pues voy a mover el maestro Padilla a la segunda petición. Después podría poner, por ejemplo, el Azcona. O, por ejemplo, el Argar, por ejemplo, que me pilla el más alejado, pero que tengo interés, no me importaría, preferiría ir al Algar antes que a otro, pues lo muevo y lo pongo aquí. Y así pues iríamos ordenando, como veis, los centros según me interesase. También otra forma de ordenarlo, por ejemplo, pues el IES a la milla, puedo seleccionarlo y una vez seleccionado con estas flechitas, pues puedo subirlo hasta el lugar que me interese. Por ejemplo, el IES a la milla lo voy a poner ahí y el IES Alborán, bueno, fijaros que como he señalado, como se han quedado dos señalados, observar que se van a mover los dos. Entonces, cuidado con eso, señalo el IES a la milla y voy a mover el Alborán, que lo quiero aquí. Entonces, como veis, tenéis esas dos opciones para mover la ubicación de los distintos centros que tenéis seleccionados. Acordaros de deseleccionar cuando hacéis algo, porque si no, lo que hagáis se le va a aplicar a todo lo que tengáis seleccionado. Esto era por centro, y entonces ahora también pues vamos a incluir localidades. Entonces le damos a añadir centros, seleccionamos provincia, en la parte de localidades por provincia, Almería, y le voy a dar a Aguadulce, que está cerca de la capital, a El Parador, por ejemplo, que está al lado de Aguadulce, y por ejemplo a Huércal de Almería, que también está cerca de la capital. Entonces vamos a añadir esas tres localidades, le damos a guardar y observar cómo ahora aparecen en amarillo para distinguirlo de los centros. Los tengo seleccionados y aprovecho para insertar de golpe los códigos de especialidad. No se os olvide, yo quería primero inglés y ya que tengo el inglés, además hay que volver a copiarlos para ahora añadir el código normal. Y ya los tengo añadidos. Voy a hacer un inciso para explicar que cuando señalamos las localidades no están incluidos aquellos centros que sean, digamos, específicos y que son de carácter voluntario. Os recuerdo que cuando hemos visto antes de los centros había una leyenda, una V aquí, en esta leyenda, una V significa que es voluntario y, por ejemplo, este sería el carácter de colegios públicos rurales, el puesto de audición y lenguaje en EOES o centros de difícil desempeño, como los que estuvimos viendo en Almería, que era el Galileo o el Río Andaraz. Si yo quiero incluir si yo pusiera la localidad de Almería en general, no estarían incluidos los centros de difícil desempeño que hemos visto antes, como el IES Galileo o el IES Río Andarax. Entonces, insisto, repito, al añadir localidades no están incluidas una serie de centros que os aparecen en la base octava de la resolución desglosados, como los que ya he ido comentando. Bien, ahora ya quedaría por último rellenar el apartado 7, que a mí no me aparece porque yo no estoy en los casos que se contemplan en la base 6.3 relativo a funcionarios con destino provisional o funcionarios en práctica. Hay un tercer caso, una casuística especial que ya la veis vosotros, pero de forma general se refiere a funcionarios con destino provisional todavía y funcionarios en práctica. Bien, con estos dos perfiles os aparece en vuestra instancia un apartado 7 que a mí no me aparece, donde tenéis que consignar las 8 provincias por orden de prioridad.
porque en caso de que no hubiese destino posible en las peticiones que hacéis, pues, y que sí que fuese posible daros otro tipo de destino, la consejería actuaría de oficio siguiendo el orden que le indiquéis en las provincias. Por esta razón, se recomienda que rellenéis las 300 peticiones que podéis rellenar al objeto de que minimicéis la posibilidad de que la consejería os dé un destino de oficio. Y ya con esto daríamos paso a guardar e ir a méritos. Me dice aquí que sería conveniente que leyese antes las preguntas frecuentes, como ya os he indicado. Acepto. Y me da paso a la parte de los méritos. Pues aquí, hoja de méritos para la baremación del concurso. La baremación está incluida en el anexo 2 de la resolución, que debéis de leer con detenimiento antes de dar paso a toda esta parte de los méritos, ¿de acuerdo? Bien, como veis aquí pues aparece también el panel de control, ayuda en línea, preguntas frecuentes, y aquí tenéis un borrador con la hoja de méritos y una relación de la documentación que vais anexando para tener en todo momento control de cómo va vuestro proceso y que podáis contrastar que no se os olvida ninguna documentación que debáis anexar. Si yo le doy al borrador de hoja de méritos, va a aparecer mis méritos ya acumulados. Veréis, le doy. Y pues aquí aparece en el subapartado de antigüedad en el centro, pues yo en mi centro llevo desde el 9 de 2020, todo este tipo de información viene ya, todo lo que ponga que está en la plataforma Silhus es que ya viene por defecto por el sistema y no necesitáis meter nada de eso. Nos vamos para atrás y aquí tenéis los méritos donde podéis ir consignando todos aquellos que podéis consultando cada uno por apartado: antigüedad, pertenecer a un cuerpo de catedrático, los méritos académicos, el desempeño de cargo directivo, formación y perfeccionamiento u otros méritos. Entonces aquí ya vais vosotros y vosotras yendo uno por uno, comprobando los que ya tengáis porque el sistema lo ha incluido de forma automática. Por ejemplo, en desempeño de cargo directivo y otras funciones, pues tenéis, yo por ejemplo tengo en el punto 4.3 de año de desempeño de otras funciones docentes, pues aquí me aparecen listados las funciones tutoriales. Y, por ejemplo, me voy a detener en este caso para que veáis que lo ha incluido la plataforma Silhus y veis esta opción de que tenéis la opción de desactivarlos. ¿Por qué es importante esta opción de desactivar un mérito? Pues porque esto es especialmente oportuno para personas con destino provisional que consideren que quizá no estén en el momento más favorable para que les den destino definitivo dentro del listado de personas en el que se encuentran. Y entonces pueden optar por la opción de desactivar todos los méritos que puedan, intentando que no le den destino definitivo, porque claro, están obligados a concursar porque están en destino provisional, pero no les interesa que le den destino en el concurso de traslados de este año. Piensan que puede ser más favorable el del año siguiente, pues pueden desactivar esos méritos y por tanto tendrán menos opciones de que le den el destino definitivo. Bien, pues como veis, aparecería esto, por ejemplo, formación y perfeccionamiento, pues aparecen ahí también los méritos y como veis también se pueden desactivar con todo lo que he comentado. Y entonces, pues, para poder ya firmar y registrar la petición, nos vamos al panel de control y abajo tenemos la opción de cerrar pendiente de presentación, la que ya hemos modificado, que como veis que está en verde significa que no tiene errores. Pues yo le daríamos y si veis ya me aparece aquí lista para firmar y registrar. Fijaros que tengo tres opciones que he ido haciendo. Esta, la última que firme y registre, es la válida. En mi caso no voy a validarla, ¿de acuerdo? Pero sería esta, firmar y registrar, sería esta última que he rellenado.
le daríamos y ya pues aceptaríamos y nos llevaría a la pantalla para el procedimiento de firma, que ya pues será o bien con el certificado digital o también podréis hacerlo por las coordenadas DIPA o bien un código SMS. Yo aquí doy por concluido este video tutorial y os deseamos desde Ustea pues toda la suerte del mundo en vuestras peticiones. Muchas gracias por vuestra atención.